Sí, bueno. Quiero agradecer a Adriana y a Reina Aguiar y a Adriana Martínez el hecho de que hayan querido participar conmigo en esta mesa. Esta idea es de hablar sobre el proyecto, sobre cómo este proyecto se construyó, desde, bueno, de cómo nació la idea, y bueno, ellas también van a ir dialogando sobre algunas imágenes y sobre el tema. Pero quería presentarlas. Ella es Adriana Martínez y Reina Aguiar, son curadoras y gestoras culturales y feministas también. Bueno, yo quiero comenzar brevemente. Voy a hacer un poco de breve también para que ellas vayan dialogando. La intención de este proyecto, como les decía, de este proyecto de fotografía es pensar a través de las imágenes y testimonios en las subjetividades de otras mujeres quienes decidieron no tener hijos, no seguir los mandatos de una sociedad patriarcal. Este proyecto lo inicio en el 2014 y creo que una de las primeras dudas que tuve es qué es lo que iba a fotografiar, porque mis referentes en temas de fotografía de género se retratan normalmente la maternidad, los diferentes procesos del parto, las fases del embarazo, etcétera, y en este caso yo no sabía qué era lo que iba a retratar, ¿no? Entonces fue una de las preguntas principales para partir, ¿no? Y creo que el mismo proyecto me fue dando la pauta, y creo que lo esencial era que pues trataba una ausencia porque no había nada, entonces era muy difícil buscar, ¿no?, en esos retratos. Y lo que fui aprendiendo es que al final yo tenía que moverme e ir directamente a esos lugares donde ellas se encontraban, donde eran espacios donde ellas les remiten espacios de felicidad, de tranquilidad, o donde tienen una conexión con su infancia. Son memorias de sitios gratificantes para sus vidas, ¿no? Esta decisión que se toma al final también me di cuenta de que se va construyendo en distintas etapas de la vida. No hay algo que sea contundente, sino que también conforme uno va creciendo como mujer, uno va tomando la decisión de si quiere o no ser madre. Y creo que es importante preguntárselo, importante reflexionárselo y hablarlo. Y en este caso, la fotografía para mí fue el conducto para buscarlas, encontrarlas y poder dialogar con ellas. Es ese gesto que tiene la fotografía todavía de poder hacer estos proyectos con la sociedad, en este caso con mujeres que decidieron no tener hijos. En las imágenes van a encontrar también objetos, no nada más retratos, objetos que también son significativos. En esos objetos yo miré muchas veces la dedicación que ellas tenían en sus hogares, ¿no? Con esa minuciosidad construyen sus hogares, dedican su tiempo también para los espacios, para sentirse muy bien, para estar a gusto, para trabajar, ¿no? Porque se cree o se piensa que una mujer que no tiene hijos se cree que es amargada, incompleta, ¿no?, que está alejada de toda esa cuestión de creatividad, ¿no? Y sin embargo yo encontré mujeres libres, mujeres fuertes, ¿no? Claro que con todo y estos altibajos que conlleva también a veces es como todo, ¿no? O sea, se está bien y se está mal, pero al final yo creo que lo importante es saber que se está tomando una decisión. Y bueno, quiero cederle la palabra a Reina. Me van a ir surgiendo ahí más información, y también desde luego les quiero agradecer su presencia, y si alguien quiere también comentar algo, les vamos a dar el micrófono. Gracias, Judith. Pues antes que otra cosa, me gustaría agradecer esta oportunidad. Realmente me sentí muy contenta, y a mí me gustaría preguntar si
si hay aquí entre la audiencia otras mujeres otras, que decidimos de alguna manera pues no ser madres, ¿no? Y pues irnos por otros caminos y decidir que la vida también pues tiene otras alternativas, ¿no? Entonces qué lindo esto realmente, porque somos muchas, ¿no? Y esto debería de pasar así, debería de ser tan normal. A mí me gustaría también preguntar, solamente por hacer un poquito de equilibrio, si hay aquí en la audiencia algunos señores que hayan decidido no ser padres. Bueno, pues era interesante, ¿no? De pronto se ve interesante esto. A mí me gustó mucho el planteamiento de Judith, porque, bueno, yo además de gestora y cuidadora y lo que sea, yo también hago fotografía, y desde mi ser fotógrafa me llamó mucho la atención esta posibilidad de Judith de llegar a la médula, ¿no? A la parte más íntima de las mujeres, ¿no? Tocarles una fibra que finalmente es como algo que tenemos y así somos, pero no andamos por ahí diciéndolo, ¿no? No andamos por ahí mencionando que somos otras mujeres, y sin embargo estamos en todos los días en esta jornada continua de híjole, es que ya tienes más de 40, estás quedada, qué miedo, ¿y para cuándo? ¿Para cuándo sales? No, pues tú ya ni en rifa. Y así no vamos oyendo siempre, y es muy curioso esa parte, porque pues finalmente quien toma la decisión de vivir otro tipo de vida porque decide que se vale y se puede, es como romper estos cánones, ¿no? Y es posible hacerlo. Y a mí me gustó mucho esta intención que tiene Judith en su proceso fotográfico, porque justamente está documentando una forma de ser mujer otra, ¿no? Y que va rompiendo con estos cánones, va rompiendo con tradiciones. Y me encanta también porque estas fotografías las podemos leer, les podemos dar lectura desde muchas aristas. Podemos tener una principal, que es una arista social, y decir, bueno, ¿cómo nos insertamos siendo mujeres otras en esta sociedad? Pues de la manera que queremos, ¿no? Y simplemente haciendo una profesión o, no sé, hay mil formas de hacerlo, ¿no? Y también hay mujeres que no son madres, no por elección, sino porque así sucedió, ¿no? A lo mejor ellas querían tener hijos, pero por alguna circunstancia no pudieron, etcétera, o perdieron a sus hijos, en fin, pero son mujeres otras también porque no tienen hijos. Pero finalmente iba yo a este abordaje que hace Judith desde la parte de lo social en la fotografía, y cómo se inserta su trabajo en una fotografía documental y en una fotografía que permite esta parte íntima, les decía, este contacto con las mujeres, acercarse a ellas e ir descubriendo su vida e irnos dando a nosotros también estas pistas desde donde ver su trabajo de manera social, ¿no? En lo que nos insertamos. Pero también tiene otras lecturas, ¿no? Porque el no ser madre tiene también implicaciones desde una arista religiosa, ¿no? Porque, oye, pues tú vienes a este mundo y pues tu función como mujer pues es crecer, conocer a una pareja, bueno, un parejo, y pues reproducirte y tener hijos y pues seguir adelante. ¿Y qué tal que no queremos ni siquiera conocer a un parejo, ¿no? Que queremos conocer a otra pareja y somos otras mujeres también, ¿no? Y entonces aquí empieza la cuestión religiosa, ¿no? A ser un poquito ríspida y empieza a intervenir en esto, y entonces pues pasa esto, que de pronto se puede hacer pues un debate con la gente, se pueden hacer estos planteamientos e invitar al diálogo, ¿no? Con las audiencias. Y la otra parte que también está involucrada es el tema político, ¿no? El tema político de hablar, bueno, es que tú como mujer tienes derecho a decidir tu vida, y si decidir tu vida quiere decir no tener hijos, pues entonces ¿dónde queda la posibilidad de abortar en un momento dado, ¿no? Y ¿tienes o no tienes la opción de elegir? Y entonces, bueno, pues de pronto alcemos la mano con nuestros pañuelos verdes y digamos, pues sí se vale, ¿no? Alcemos la mano con los pañuelos verdes. Y digamos, pues claro que se vale, ¿no? Y entonces de pronto empiezan todos estos debates y empiezan las pláticas. Yo hoy mismo lo veía de pronto en lo que hacíamos un poco de comentarios sobre la plática del día de hoy. No faltó la que empezó a decir, bueno, muy bien, tienen derecho a decidir, pero el aborto es otra cosa.
Decía, no sé, pues si somos mujeres y este es nuestro cuerpo y nosotras decidimos sobre nuestro cuerpo y es un derecho humano tomar una decisión, pues vaya, ya las conclusiones las sacamos todos, ¿no? Pero finalmente esa era una parte que a mí me gustaba hablar, esta intencionalidad que busca Judith al retratar a estas mujeres que han decidido o que hemos decidido vivir una vida distinta. Es interesantísimo también que no están sujetas solamente a la Ciudad de México o Oaxaca, sino que hacen en Argentina, vayan en otros países, España, etcétera, ¿no? Entonces finalmente es retratarnos esta realidad que pasa en todo el mundo. Le voy a pasar ahora el micrófono a Adriana porque ella seguramente va a tocar alguna arista feminista. No a manera de advertencia, pero bueno, yo quería apuntar, primero que nada, el título mismo de la exposición, es decir, Mujeres Otras, y estamos hablando de que estamos insertados en el marco de Fotoméxico, en donde el tema es mujeres, es decir, aquí ya también nos anteponen, o se antepone una condición de otredad que de entrada me encanta, me gusta, porque justamente apunta a eso, que es el lugar en el que socialmente se nos ubica, y aquí perdónenme que haga todo en primera persona del plural, pero evidentemente yo me ubico dentro de ese grupo, pero también invitaría yo a cuestionarlo, es decir, ¿por qué otras mujeres? Y me parece que la problemática radica en el hecho de que se equipara culturalmente, y a lo largo de la historia se ha equiparado, mujer igual a madre. De modo que si eres mujer que no tiene hijos, pues eres una mujer, pero otra, ¿no? Y entonces desde ahí yo empecé a echar a andar así de qué quiero hablar, qué me dice esta exposición, que desde el día 1 en que tuvimos la suerte de conocer a Judith a través también de Rian Lozano, a quien quiero yo evocar en este momento porque ella fue el vínculo y quien escribiera también un gran texto al respecto de esta exposición. Fue fantástico el saber que había alguien abordando este tema que sin duda me tocaba y me atravesaba de manera muy muy personal, y sin yo conocer la obra ya me entusiasmé al respecto, ¿no? Y bueno, siguió la amistad y en un momento dado Judith nos invita a hablar de esto, nos pasa el material, pero todo de manera un tanto tramposa, en el sentido de que eran unas fotos de este tamaño, toda como a manera de mosaico. Entonces yo, digamos, babeaba por ver las imágenes, por ver en qué consistía este imaginario que ella había sido capaz de, o que es porque es un proyecto que todavía no termina, ha sido capaz de capturar a lo largo de todos estos años. Quería verlas, ¿no? Y sí que las vi, pero el día de hoy esta entrada y verlas en sus distintos tamaños en esta sala fue fantástico. Pero bueno, volviendo al punto, yo de entrada cuestionaría el por qué esta noción de otredad, ¿no? Y a ver si no empezamos también a trabajarlo desde ahí y a denominarnos simple y llanamente mujeres, ¿no? Y que sea un tema que se aborde así como a mí me gusta el helado de chocolate o el de vainilla, de entrada. Ahora, en segundo lugar, también me llamó muchísimo la atención fue el hecho de la decisión de no tener hijos, es decir, como si el sí tenerlos no fuera una decisión. Y yo le daría la vuelta al paradigma porque para mí realmente me puse a pensar, y quizá el testimonio con el que más me vinculé fue con ese de Mariana, que me voy a permitir leerles literalmente, que dice: la decisión de no tener hijos no es una decisión rotunda, puede llegar a serlo. Ay, es que me aparece. Puede llegar a serlo, pero se va construyendo por capas, por momentos, por sucesos. Es una construcción del no. Es maravilloso porque son formas de resistencia. Y yo en realidad es que visto en retrospectiva, pues quizás sí, o sea, me identifico con ello, pero más bien yo siempre estuve instalada en el no. Es decir, yo sabía que por mi fisicalidad y por mi biología era yo apta para ser madre, para concebir un niño. Sin embargo, también había una suerte de claridad muy profunda que me atravesó en todo el momento de mi vida en que yo decía, pero es que yo no, o sea, eso no es algo que a mí en lo personal me atraiga, me mueva, me invite, ¿no? Y sin embargo, a pesar de que lo vivía yo como tan con esa claridad hacia mi interior, evidentemente me daba yo cuenta que el diálogo con el exterior era completamente otro. Es decir, había toda una serie de mandatos sociales, socioculturales, políticos, religiosos, como bien apuntaba Reina, que parecía que en automático a mí me estaban colocando en un lugar en el que
de mí se esperaba toda una serie de cosas, y de ahí que también el enmarcar esto en que, o sea, lo usa claramente en esta sociedad patriarcal. Y bueno, no es casual el uso de este término, porque justamente se nos ha insertado en nuestra calidad de mujeres en una serie de roles predeterminados en donde se da por hecho una serie de cosas, y lo mismo para el rol del hombre, me queda claro, ¿no? Pero de los cuales ha sido dificilísimo desdibujarnos, y yo soy historiadora del arte, ¿no? Entonces, la historia del arte con mayúscula, que evidentemente es algo occidental, blanco, etcétera, es una tiranía terrible, ¿no? Porque se nos dice, o yo lo que aprendí es que esas primeras figuras o primeras manifestaciones artísticas fueron esta suerte de talismanes, que no se sabe bien a bien para qué se usaban, pero se cree que tenían como puede ser la Venus de Willendorf, ¿no? ¿Y qué es? Es una mujer que evidentemente, cuyos atributos físicos, sobre todo el pecho y las caderas, que evidentemente la relacionan con una capacidad de fertilidad, diagonal creatividad, ¿no? La ponían en este lugar tan especial dentro de la sociedad, ¿no? Y de ahí pues hacemos todo el recorrido histórico y es fantástico, pero ¿por qué necesariamente encajonarlo en esta noción de dar a luz de una literalidad? Cuando justamente, como apuntaba Judith en un principio, ella encuentra que todas estas mujeres tienen una vida riquísima, que han sido capaces de construir universos, mundos, su casa misma, sus espacios, que los tienen y que están llenas de amor, que no son un personaje que no siente por el otro, que no es capaz de descubrir las bondades de las criaturas recién nacidas, ¿no? Y a mí todo este tema se me ha movido mucho recientemente porque hace unos años apenas soy tía, ¿no? De carne directa, y entonces el ver a estos sobrinitos que de alguna manera traen rasgos físicos con los cuales me puedo identificar, y veo a mi hermano y veo a mi otro hermano y de pronto me veo un poco a mí también, ha sido como sí una cosa muy interesante. Sin embargo, también con esta claridad de que pues están fantásticos, los veo X tiempo y tal, y después se devuelven para su casa, ¿no? Pero digamos, sí, creo que todo esto me fascina, y ya nada más con esto concluyo. Las imágenes que capta Judith son fantásticas, porque también esta ausencia que mencionas, yo creo que está cargada de presencia, de esta posibilidad, es decir, en ese vacío hay lugar para todo y más, ¿no? Y cuánto no estará contrapuesto esta noción tan tajantemente literal que hemos entendido de la mujer como algo fértil, que justamente la historia del arte, si de algo está desprovista, es de mujeres creadoras, ¿no? O sea, que claro que las existieron, pero han hecho todo y más por sacarlas de la jugada. Entonces, ¿por qué no permitir esas maneras otras, y vuelvo a caer en el término otro, de manifestar esta energía creadora, creativa, etcétera, y no dejarla nada más reducida a un procrear, a un traer otros seres al mundo, ¿no? Y con eso, pero si quieres ya algo. Creo que el hablar de otras tiene que ver con otredad, porque precisamente cuando yo me planteé cómo llamar este proyecto, porque al inicio no tenía nombre, para mí yo no quería llamarle no madres, porque no quería que naciera de una negación precisamente, como bien lo dices. Y era también pensar en el nombre, porque tampoco hay un nombre que nos asuma, ¿no? Pero entonces, hablando precisamente, es eso, son otras, son mujeres que están transgrediendo el silencio, porque todavía sigue siendo un tabú, en pleno siglo XXI, todavía estamos peleando para que se despenalice el aborto, o sea, es inaudito todavía varias cosas, es lo mismo que pasa, ¿no? O sea, decirle a la sociedad no quiero ser madre es mal visto, te critican, ¿no? Hay muchos estereotipos alrededor, ¿no? O sea, se cree que estamos locas, ¿no? O sea, hay muchas cosas, entonces tú al final de esto... pues no, o sea, yo me planteé encontrarlas, buscarlas precisamente para romper ese silencio, para poner el tema sobre la mesa, abrirlo, era necesario hablarlo, porque estaba pero no se decía, ¿no? O sea, se especula, se dice, no tiene, pero bueno, no sé, a lo mejor no pudo, no, pues a lo mejor porque pues, no, ya de tener novio, o sea, y hay miles de mitos y cosas alrededor. Bueno, hay una imagen que estuvo en el cartel, que es precisamente de Yanira, una gran mujer que conozco en Oaxaca, en el Istmo. Ella es oaxaqueña
esa imagen me encanta, y hace rato me preguntaban en Canon, aquí gente que trabaja en Canon, que me decía que se la describiera, y realmente me encanta hablar mucho de esa imagen porque precisamente eso es lo rico del proyecto, los diversos lugares donde ellas viven, donde ellas están. Esa playa es la playa Huachil, que es la playa donde Deyanira nació, y Deyanira me dijo que era el lugar donde le remitía su infancia, donde ella tuvo que irse a los 14 años para irse a trabajar, migrar a Juchitán. Izhuatán está a 6 horas, 7 horas de la ciudad de Oaxaca, entonces atravesarlo, ella ahora tiene 70 años, yo la entrevisté cuando tenía 67, pero ella lo decidió mucho antes, no ser madre. Y bueno, entonces me dijo que para ella era muy importante ese lugar, y creo que sí, realmente fue muy importante porque ella se olvidó de todo y logré, creo que, captar esa conexión de libertad que para mí ella representa, ¿no? Y si bien ella está portando el traje auténtico, un traje, también está transgrediendo la tradición, porta algo tradicional, pero a la vez lo está transgrediendo, y en la mano lleva un resplandor, ese resplandor que siempre se ha fotografiado de manera estática, ¿no? Siempre lo vemos en las iglesias, cuando salen las ismeñas, o cuando se lo ponen al revés y se lo ponen de frente. No, en este momento lo trae en la mano y lo trae agitado, ¿no? O sea, pareciera un trapo común y corriente, pero es un resplandor, y me encanta porque al final siento que ella también se liberó, se conectó y la sentí. Es más, creo que es bello para mí porque fue como en ese momento yo ya estaba invisibilizada, era ella, y ya se le olvidó la cámara, entonces para mí fue así como wow, Deyanira, y o sea, para mí fue así. Entonces es muy, muy linda esa imagen, así como otras, tengo otras historias, o sea, son muchas historias, son horas y horas de grabación, es muy difícil editar, es muy difícil hacer ese trabajo de decir qué voy a poner, qué voy a dar. Vamos a darles unas hojitas ahí, al final acá vienen algunos testimonios un poquito más amplios, no están incluidos los que trabajé recientemente con una partera, que imagínense, es partera oaxaqueña que decidió no tener hijos, con otra mujer que vive en Tlaxiaco, que también es oaxaqueña, y con Ángela, que es artista, que vive en Puebla. Estos son los materiales más recientes, pero traje algunas imágenes de ellas, y bueno, para mí es muy importante este tema porque sí tiene un impacto político, o sea, sabemos que lo íntimo es público, entonces es necesario también estos escenarios, estos foros, porque pues tenemos que, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer, no? Y en este momento llegó una de mis entrevistadas, Natasha, que le voy a pedir que venga, que pase acá. Ella vive... Me gustaría que, no ven cómo ya le pusieron las sillas, y me gustaría que nos compartiera algo. Le agradezco mucho que haya llegado, y desde Oaxaca, también estuvo en Oaxaca cuando presentamos este proyecto en el Museo de Arte Contemporáneo en Oaxaca. Ella estuvo también como invitada y todo el mundo le aplaudió porque dijo cosas fantásticas. Buenas tardes. Hola. Llegó el fenómeno que no tuvo hijos, ¿no? Es que tuvimos durante siglos, ¿no?, con este estereotipo de la mujer teniendo hijos, que ahorita se vuelve un fenómeno no tener hijos, ¿no? Pero bueno, sí. Estaba pensando hace algunos días que justamente creo que la decisión de no tener o tener hijos, bueno, va más allá de la propia decisión, justamente. Me di cuenta a lo largo de mi vida que finalmente yo tenía que descubrir que soy lesbiana y por eso no tuve hijos, ¿no? Yo vengo a esa conclusión porque pues, a lo largo de los años y de las experiencias y de las relaciones que tengo con mi familia y amigos, hasta descubrí hace poco una jovencita novia de mi hermano me comentó: cuando eras joven pensábamos que eras lesbiana, pero yo lo ignoraba todavía, ¿no? He tenido una vida heterosexual muy larga, muy grande, maravillosa, excelente, hasta hace 12 años, cuando, eso también es fenómeno, caí en prisión en la Ciudad de México por 10 años, y entonces cuando me sentencian, uno de mis primeros pensamientos fue: no voy a hacer el amor durante 10 años, y eso fue muy traumante. Entonces yo dije, bueno, tampoco yo no sabía todavía que las mujeres era un lado que yo iba a experimentar. Entonces decidí ponerme del lado monja, ¿no? Dije, bueno, ok, monja, 10 años. Y sí, mueve, ¿no? No es fácil eso.
la sentencia sí privada de la libertad, de tu celular, de todo tu material, el cual te sientes en seguridad, pero el amor es un tema que para mí era muy importante, hasta que descubro y, bueno, me ganan, se enamoran de mí, me enamoro y entonces, bueno, pero a raíz de esto me dije, por eso tal vez no tuve hijos, ¿no? Porque aborté a los 22 años, después de un embarazo inesperado y efectivamente, como está bien descrito ahí, yo estaba en casa de mis papás, todavía no me asumía yo misma y para mí era, tener un hijo es una historia de dos. No, yo no concibo hijos nada más con una mamá. Digo, por ejemplo, la política familiar en Francia en una época hizo mucho daño en el sentido que promovía la separación, promovía el asistencialismo y las mujeres de muchos suburbios tenían hijos para tener alocación del gobierno y eso es lamentable, ¿no? Entonces pues aborté, decidí no iba a ser responsable, o sea, y el niño cuando crece, ¿qué le iba a decir? ¿Dónde está papá? Ah, lo conocí una noche y desapareció, o sea, no. Entonces yo quisiera que haya, por ejemplo, mucho más prevención y campañas y cosas, por ejemplo, acá, ¿no? O en muchos países. Y bueno, en cuanto igual descubrí esto en prisión, porque obviamente era un mundo de mujeres, puras mujeres, mamás, abuelas, tías, hermanas, sobrinas, nietas, que dejan hijos afuera, que tienen dentro y efectivamente éramos también un fenómeno dentro. ¿Quién no tenía hijos? ¿Cómo? ¿No tienes hijos? Es un drama, no tener hijos, está en el inconsciente colectivo, es muy difícil abrir la mente y decir, bueno, fíjate, no tuve por tal y tal razón, pero me encantan los hijos, yo soy mayor de 5 y me encantan los hijos, me choca cuando veo madres que regañan a sus chiquillos gratuitamente o que tienen como un modo agresivo de criar a sus niños, ¿no? Entonces, pues... estoy un poco sorprendida. Estoy muy en la investigación sobre políticas públicas y la prisión y si es bien, si es mal, y tener hijos en prisión es bien, es mal. Entonces ahora yo no tener hijos, pues no, y no me siento menos mujer y menos sexy, menos femenina y menos lo que sea. Digo, hay que caer con ese, hay que deshacer este paradigma y además sobre 3 parejas el día de hoy más o menos, no, en promedio hay 2 sobre 3 parejas divorcian. Entonces efectivamente yo creo que es interesante pensar por qué hacemos hijos, para qué, ¿no? Cuando efectivamente veo mamás y me contengo, ¿no? Hasta en prisión yo me enojaba mucho con las muchachas que bofeteaban o bueno, afuera también, no es exclusivo la prisión, el maltrato, pero cuando yo no aguanto más y les digo, ¿por qué tener hijos si es para criarlos así? Digo, ¿cuál sea la condición social de la cual estamos? Digo, el amor no tiene fronteras de socialidad. Digo, bueno, sé que también hay muchas madres que no crecen y jóvenes se encuentran embarazadas y demás, pero bueno, no sé, gracias. Preguntas. Yo creo que no es fácil hablar y abrirse y en este caso les agradezco mucho a todas estas mujeres con las que dialogué porque como les decía fueron horas y horas y eran momentos de hablar para llegar a esto concreto con todas ellas no era nada más era de un día, sino eran charlas que teníamos que hablar, tocábamos temas también muy difíciles, muy íntimos, ¿no? muy de... que no habían incluso vuelto a hablarlos, ¿no? Incluso me decían en alguna ocasión que sí les parecía un poco como si esto fuera un psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo, las de Argentina, incluso ellas me dijeron, eso ya lo hablé en mi psicoanálisis, ¿no? Entonces ahora nuevamente volverlo a retomar, bueno, pero se abrían, ¿no? ¿Quieres comentar algo más? Sí. Bueno, yo lo que quisiera comentar es o rescatar o subrayar el valor de la fotografía, porque realmente, y bueno, y aquí de otras técnicas también, porque me pareció un acierto, ¿no? El tener el acompañamiento de los videos y de los testimonios junto con las imágenes que nos permiten conocer un poco más.
pero si nos tuviéramos que contener o que conformar o quedar solo con las imágenes, a mí me gusta mucho cómo hace este abordaje Judith, porque muchas veces no estamos viendo a un personaje en realidad y estamos sabiendo que ella está haciendo referencia a una mujer que decidió no tener hijos, porque nos pone muchos elementos que nos permiten o que nos dan las pistas, ¿no?, para entender pues cuáles son las características de esta mujer. Entonces, retomando un poco lo que mencionaba también Adriana, con esta característica que nos ha sentenciado a ser madres porque somos mujeres, ¿no?, y a estar vinculadas a la maternidad casi como condición sine qua non para poder hablar de un éxito, cuando pues no necesariamente es así. Bien Natasha lo menciona, ¿no?, de pronto hay de 3 parejas, pues al rato 2 ya se divorcian, y finalmente pues es que estar metidos en estos estereotipos o en estos paradigmas de que así debe de ser, y entonces te tienes que casar y formar la pareja y papá, mamá, hijitos, y como que sujetarnos a todos estos pues parámetros, ¿no?, y a todos estos modelos, pues de pronto es difícil, ¿no?, y rigidiza y se vuelve inflexible, y entonces pues no cabemos, ¿no? Y en estas imágenes cabemos, y cabemos de sobra, y cabemos con pistas, y cabemos, a mí me parece, con una creatividad excelsa. Me gusta mucho viendo la foto de Judith, bueno, desde que conocí del proyecto también, me han gustado muchísimo, porque me parece eso, me parece un abordaje muy inteligente, me parece un abordaje con mucha perspectiva, me parece un abordaje muy atinado, sin violencia, y aquí voy a hacer énfasis en no manejar todos estos conceptos de las feminidades, ¿no?, suave y delicado, no, porque de pronto no es eso, no es nada suave, no es nada delicado, de pronto es una rajatabla, y es un golpe fuerte, y es una declaración y un estar por algo, ¿no?, tener una defensa, y el simple hecho de decantarse por algo de una manera tan franca, pues no me parece suave, ¿no?, me parece muy contundente, y eso me ha gustado mucho del trabajo que yo encuentro en Judith. Entonces me parece que yo al contrario, yo a ti te encomiaría a que este proyecto siga. Dices que va a estar hasta el 2020 la producción, ¿no?, porque también sería interesante, me parece, hablar de cómo surge el proyecto, que no es en un momento dado, es decir, Judith no decide. Yo les hablaba de la intencionalidad que tiene para poder hablar de estas características de documentar algo, ¿no?, la intencionalidad. Entonces Judith parte de una intención y elige un tema, y de esta temática ella va haciendo toda una selección y todo un procedimiento. Y sí me gustaría, creo yo, que a ustedes también, que nos hablara de esto, hasta dónde va a llegar y qué va a pasar con estas mujeres otras, ¿no?, con este proyecto. No, bueno, este proyecto lo inicié hace 5 años, y efectivamente sí quisiera hacer ya un cierre, y se ha expuesto en distintos lugares, en distintas fases. Partí primero en la ciudad de Oaxaca, donde yo también salí del anonimato. Ahí por primera vez también yo salgo del closet primeramente públicamente. Ahí me cambió el 20, porque si bien yo ya las había entrevistado y hablaba con ellas muy aquí valientemente, ese día me di cuenta que yo estaba saliendo del closet igual, y que en mi propia ciudad estaba yo diciendo que yo había decidido no tener hijos. Yo lo concibo esto también como un proyecto, un libro, también eso es otra fase. Este proyecto no tiene presupuesto, no hay financiamiento, no tengo beca, lo estoy haciendo con mis propios recursos. Yo también trabajo como diseñadora editorial, entonces tengo que fortalecer algo para que la otra me ayude con esta pasión que tengo, ¿no?, de la fotografía, de conectar estas historias. Y sí quisiera cerrarlo más adelante, sin terminar, para poder llevarlo al libro, que también estoy ya empezando a ver cómo sería esto, porque sí es necesaria una reflexión también con algunos textos que se puedan incluir, ¿no?, en estas imágenes. Y quizás culmina con una exposición donde ya se pueda ver ya en sí, ya casi yo creo que todas las mujeres que entrevisté, porque acá estamos viendo solo una parte, también depende mucho del espacio, el lugar, ¿no?, donde se exponga. Y bueno, esa sería la fase en que me gustaría concluir. Yo quisiera retomar, perdón,
empecé con el final. Te agradezco mucho la invitación de hoy y también lo que me impulsó a entrar en ese proyecto fue esa pregunta a mi edad, ¿no? Era la segunda vez en mi vida que alguien me preguntaba si tenía hijos y por qué no, ¿no? La primera vez fue en una época, trabajaba en barcos de cruceros y viajaba mucho y unos colegas de trabajo me preguntaron ¿tienes hijos? Y dije no, y me dijeron ¿y quién te va a cuidar cuando vas a ser viejita? Y entonces les dije pues tengo muchos hermanos, hermanas, sobrinos, sobrinas y bueno pues sí me puso a reflexionar la pregunta y la siguiente vez fue contigo y yo me gustó porque finalmente es una pregunta poco común. No es a cada rato. ¿Y por qué no tienes hijos? ¿No? Y porque es un detentor también para romper con paradigmas. Y eso es importante porque, como les comenté, así mi vida fue más un suceso de acontecimientos fuertes, ¿no? Entonces cuando mi pareja me pregunta, ¿nos quedamos juntas? Y entonces yo tengo toda mi educación francesa que me viene y estábamos en la celda y yo pensaba, ¿qué van a decir mis hermanos? Mi familia es open mind, ¿no? Quiero decir, o sea, te sacude de todos modos, ¿no? Entonces yo me volteé físicamente dentro de la celda y me volteé y crucé el Atlántico y vi mi familia. Y era demasiado lejos, dije, no, yo me voy a autorizar a vivir lo que siento hoy y veremos si continúa o no. Pero no me reprimí, ¿no? Entonces rompí con el código social en el cual había crecido, ¿no? Papá, mamá, los hijos, la casa, la BMF y todo el show, ¿no? Y entonces efectivamente mi vida fue completamente fuera de esto y lo agradezco el día de hoy y te agradezco y yo diría que no hay que cerrar ese proyecto. Es un proyecto que merece estar en espacios donde justamente hay que concientizar no nada más a la mujer, también a los hombres, porque la verdad yo estoy cansada que hay que concientizar y que la mujer tiene que trabajar y abrir y demás, y el hombre también, ¿no? Tiene una opinión, tiene sentires, tenemos que ser incluyentes, ¿no? No sé, yo llegué tarde en la conversación, pero yo digo que son historias justamente de los dos géneros. No es nada más yo decido sobre mi cuerpo, sí, pero hay otro, ¿no? ¿Qué piensa? ¿Qué opina? ¿Está? ¿No está? Digo, ¿no? Entonces, bueno, que continúe ese proyecto, hasta en las escuelas, en espacios donde el público en general puede haber detentores. Sí, pero no es fácil todavía. Uno cree que sí, o sea, hay lugares que todavía se cierran porque también aquí estás poniendo en debate esta noción de desmitificar el instinto materno, porque todavía se cree que existe ese instinto cuando sabemos que es un constructo social. No es fácil, o sea, no es fácil abrir esto y también no es bien visto. Yo también, por eso esta apertura que hoy tengo y dar esta charla, estar acá, la verdad para mí es un logro, es un logro porque pareciera que sí estamos a veces hablando en la misma línea, pero no, o sea, hay un pensamiento todavía muy duro, muy fuerte, y lo vi también apenas en Oaxaca cuando se debatió, apenas se despenalizó en Oaxaca, ¿no? El aborto. Entonces todavía es algo que toca fibras, ¿no? Pero yo insisto que sí, y sí quiero que esto siga, que continúe y que también se eche a andar, ¿no? Yo creo que ya el barquito ya se hace hecho a andar, ¿no? Y esperemos qué efecto tiene. Incluso a mí me sorprendió mucho porque ya ha tenido efectos. Conocí a Lupita, a Guadalupe, ella vive en Puebla. Ella es una mujer ciega y me busca, ella conoció la exposición, ella conoce la exposición, ella vive en Cholula y un día me dice, Judith, ¿tú has contemplado en tu proyecto una mujer ciega? Y yo, pues, preséntame, ¿no? Y me dice, pues aquí estoy, dice, yo me conecté con tu proyecto, me abrió mucho, es algo que yo quiero hablar y yo le dije, te voy a ver a Cholula. Y hemos hablado, la foto de ella es la que se está peinando con el cabello, entonces ahí ya surtió efecto, ahí ya yo logré algo impresionante y me estremeció. En primera porque era mujer ciega, yo tenía miles de preguntas, yo no sabía qué le iba a preguntar, yo no he trabajado nunca con alguien ciego
Yo la vi con su perro, se trasladó a Oaxaca a verme con su perro guía y yo le decía, ¿cómo viajaste? ¿Dónde llevaste al perro? O sea, yo quería hacerle miles de preguntas, llegué a su casa, cómo logró vivir, ella trabaja, ella estudió una maestría, o sea, no, para nada la ceguera la ha detenido, ¿no? Y sin embargo ella dice, yo también decidí no ser madre, no quiero, bueno, van a ver bueno, en esta ocasión no tengo los testimonios, esta es la siguiente exposición, pero tiene unos comentarios muy precisos sobre cómo ella fue decidiendo también el no ser madre. Yo quería también platicar que cuando estos últimos días he estado dándole muchas vueltas al tema y justamente no puedo sino pasarlo por mi experiencia personal. Y en ese sentido me di cuenta de cuántas cosas están atravesando ese tema sin que yo quizá hubiera reparado en ello. Y todo me llevó a mi infancia, y aquí a manera de confesión, yo estudié en la escuela de monjas toda mi vida. Y mi educación sexual fue 2 sesiones en la prepa, no, una en la secundaria y una en la prepa, de una mañana en donde claramente nos separaban a hombres y mujeres, a las mujeres nos metían por un lado, a las mujeres por otro, y todo iba encaminado a que cómo íbamos a ser madres. Es decir, ese fue el marco en el cual me presentaron el tema de la sexualidad. Con lo cual yo estos últimos días he estado verdaderamente alucinada porque no había yo caído en cuenta de eso. Es decir, me escapé de ello porque de verdad traía yo una cosa que, como una certeza muy profunda de que no era esa mi única vía, pero sí lo veo en muchas compañeras. Porque además ahorita yo estoy justo en el umbral, es decir, todavía me puedo salvar a ojos de muchos, en el sentido de que todavía podría yo arrepentirme y quizás sería capaz de todavía decidir sí hacerlo y lograrlo de manera natural, ¿no? Pero ya veo también la prisa de estas mis compañeras que no están encontrando parejas y por ende logrando ese caminito de vida que era el que estaba trazado, ¿no? Yo evidentemente también comparto ahí, está atravesada por mi sexualidad, mi decisión realmente, ¿no? Es decir, ahí la heteronorma también es otra de las cosas que atraviesa el tema, porque pues evidentemente sin cópula pues no hay producto. Entonces también cuántas cosas desmitifica el hablar de este tema o hasta dónde nos lleva y por qué no le queremos entrar con la profundidad que merece y además con la normalidad que también se le debiera conceder, creo yo, al tema y que normalmente causa mucho escozor, ¿no? Y una cosa más, y cierro con una pregunta que tengo para ti. Hoy veo a muchas de mis amigas y están padeciendo terriblemente. Digo, aquí apelo a Mónica Mayer y que una maternidad, o sea, las maternidades secuestradas, ¿no? O al eslogan de una maternidad, ¿será voluntaria o no será? En un país donde la madre tiene el lugar que tiene y con la complejidad de cosas que depositamos en ese rol, en donde la madrecita es lo máximo, pero vivimos en una jungla de feminicidios atroz. O sea, ¿qué está pasando? También, ¿qué lugar le dejamos a la madre? Una mujer madre sí es digna de ser admirada, pero la que no es madre es basura. Es decir, pensemos en todo eso. Yo creo que da para mucho el aborto, etcétera. Y bueno, creo que ahí me quedo. Mi pregunta iba por el lado creativo porque en efecto coincido con Reina con esta súper importancia de registrar el proceso, ¿no? Que tu obra no es la foto y nada más, la imagen final, esa imagen además ya filtrada por no sé cuántos filtros, en donde seguro dejaste fuera un montonal de cosas que quién sabe también a dónde nos habrían llevado. Y sí, cada vez lo veo más en mi quehacer de lo que sea que hago ahí entre curadora, gestora y tal, de la importancia de registrar estos procesos, ¿no? Y en ese sentido mi pregunta es, si nos pudieras hablar de eso, de qué has encontrado tú en este efecto espejo de hablar con mujeres que han atravesado
quizá por experiencias no tan necesariamente parecidas a la tuya, pero cuya decisión ha sido la misma y cuyo estilo de vida pueda parecerse. Y también preguntarte si, digamos, has tú regresado tus obras y han tenido oportunidad todas las integrantes de ver los otros y leer los otros testimonios y de escucharse y como de generar una suerte de comunidad o red que esté unida por el tema. No he podido hacerlo así concretamente. Sí les he mandado algunas imágenes porque algunas sí se las comparto, otras no, otras son las que yo también me quedo porque todavía no sé qué material voy a ocupar. Pero al final los testimonios, yo les pregunto si puedo, o sea, todo está grabado, entonces hay cosas que me han dicho, sabes que esto no, y entonces detengo la grabadora y no se dice, y entonces ya ahí ya no hay, pero sí son horas y horas de diálogo, entonces sí ha habido. A mí lo que me queda la experiencia de esto es de que la decisión se va construyendo por momentos, o sea, no hay algo en el que dice uno, ay, yo nací, no, o sea, a mí, todas nos ha costado tomar esa decisión, porque yo creo que una maternidad o no maternidad debe de ser elegida y debemos estar conscientes, dejar de pararnos de reproducirnos así por inercia, ¿no? O sea, como si estuviera en la piel, como si se naturalizó tanto. Entonces, esta decisión se va formando en distintas etapas de la vida y eso me queda claro. Y sí luchas todavía contra ciertas adversidades, varias lucharon contra ciertas adversidades porque sí somos criticadas, incluso a veces en los trabajos, ¿no? También a veces no, incluso para cosas sencillas, para darte las vacaciones, no, pues tú como no tienes hijos, tú no te vas en tal fecha, pues nosotros, los que sí tenemos hijos, nos vamos, ¿no? O así, o cosas así de esas, así que a veces te enojan y te molestan, o cuestión económica, ¿no? O sea, tú tienes dinero, tú no tienes hijos, tienes más dinero, o sea, incluso en su propia familia, ¿no? O sea, sí ha causado un efecto muy fuerte, ¿no? Que ellas también han tenido que luchar con su propia familia, con sus amistades, en su trabajo, para también decir, bueno, sí soy, pero lo decidí y me ha costado, me está costando, ¿no? Un poquito, no sé si respondí. Sí. Pero bueno, yo no sé si alguien quiera comentar algo, decir, también eso va a aportar mucho. ¿Quieres el micrófono? Sí. Vale. Y mi pregunta es, ¿dónde encontraste esas mujeres? Porque yo tengo tías, muchas tías, no sé, por parte de papá, por parte de mamá, que no son, decidieron no ser madres y nunca me he cuestionado ¿qué les pasó? También tengo amigas de mi generación y compañeras de trabajo que tengo que también por alguna razón no tienen pareja y tampoco son madres. Entonces no sé si sea generacional, si sea porque también he visto que las que ya tienen más educación también por alguna razón se siguen desarrollando y no queremos ser madres. Entonces, en tus 5 años que has estado tomando fotos, ¿de qué estatus o hasta dónde han sido tus estudios? Sí, he tratado de buscar mujeres de distintos estratos sociales. Por ejemplo, te voy a hablar de un caso que tuve en Argentina. Ella se llama Claudia y ella es de Catamarca. Ella migró, al igual que Deyanira. Deyanira también es de una comunidad. Ella migra, pero ella vivió una vida muy dura. Entonces ella es empleada doméstica. Ella trabaja, yo estuve viviendo en el Abasto, en una colonia popular. No, ella vivía en una colonia más popular, donde yo me tenía que trasladar 1 hora y media para llegar, para ir a verla y entrevistarla. Entonces ese es el recorrido que ella hacía para trabajar. Y ella había logrado en esta noción de preguntárselo en su etapa, porque su vida fue muy dura. Ella me dijo algo muy fuerte de que su madre tuvo hijos para darlos, para regalarlos, ¿no? Ella los dio con sus hermanos porque no los podía mantener. Entonces ella de muy pequeña se va con una tía a vivir y después de ahí se va a migrar, llega a Buenos Aires alrededor de 11 años y empieza a trabajar. Y ella tuvo una vida muy, muy dura, muy fuerte, no estudió precisamente. Ella tuvo esa movilidad social, se dio más adelante porque ella tuvo que trabajar y después pagarse la educación primaria, estudiaba primaria abierta para llegar a concluir sus estudios de la secundaria, pero ya lo tuvo que hacer demasiado grande, no sabía, apenas si sabía leer.
pero ella dice que en esa inercia de reproducirse sí se lo preguntó porque era trágico el escenario, eran escenarios violentos también, ¿no? Y era para ella también importante detenerse porque sí había sufrido y también esta noción era muy fuerte con sus propias sobrinas, que ya eran más chicas que ellas, que ya se estaban teniendo 4 o 5 hijos. Entonces, no solamente era importante también de diversas sexualidades, no nada más tengo heterosexuales, no mujeres que viven solas, sino en pareja también, lesbianas, que también es importante. O sea, también traté un poco de irme hacia esos lugares. Es muy difícil porque no, como dices tú, o sea, no se sabe, o sea, tú dices que tienes tus tías, pero tampoco sabes, no conoces su historia. Y entonces así me pasaba a mí, yo le preguntaba a amigos, oigan, estoy trabajando, mandé correos, conocen a alguien, me dijeron, mira, nadie, muy pocas personas me dijeron, yo te voy a presentar a alguien que lo haya dicho abiertamente, porque no se dice abiertamente. Entonces ahí va, ¿no? Entonces voy tocando la puerta, oye, estoy haciendo esto, ¿me permites que hablemos, que dialoguemos? Entonces yo también les compartía mi historia, mi decisión, y a partir de ahí empezábamos a trabajar. Quiero hacer dos puntos referente a lo que comentabas de tú no tienes hijos, no te vas de vacaciones. Es lo mismo en la educación, por ejemplo. Si tú haces un comentario sobre un niño de una amiga o una compañera, bueno, yo lo viví dentro, pero... y se ofende. Tú si no tuviste hijos, ¿cómo sabes? Tú no sabes nada de educación. Y eso es frustrante para uno, porque dices, no, pero soy hermana, soy hija, soy tía, y sí. No sé, o sea, eso es como es muy... Y el segundo punto, desde que llegué escuché 2 veces esa cuestión de hay muchas de tus amigas que no tienen parejas y allá también, y yo creo que ese tema de la mujer sin hijo será popular y vulgar en su sentido literal cuando se mejoraran las relaciones entre los hombres y las mujeres. Yo digo, es ligado, ¿no? Estamos en un mundo, efectivamente, cuando se habla de amor, de peace and love, hippie. Yo prefiero ser peace and love que guns and war. ¿Okay? Y entonces yo digo que la relación que hay entre el hombre y la mujer ahorita es un desastre. Y por eso la diversidad, por eso la cuestión de tener hijos o no choca. Yo creo que hay un esfuerzo que hacer por acá que es de mejorar esas relaciones entre los géneros, porque regresamos a ese feminismo que está ahí peleando sus derechos. Digo, hablamos con los hombres, ¿por qué hablamos con derechos humanos? O sea, entonces digo, la decisión de tener hijos, que sea con un hombre o como madre soltera, o como, no, a decidir yo sola. Yo quiero, muchas mujeres quieren hijos solitas. Ah, no, el tipo no lo quiere. En Francia ahorita hay un debate grande sobre las madres que cargan, ¿no? ¿Cómo dicen esto? Exacto, es un debate muy de ética y de moral y de valores, de saber si ahorita es eso la problemática. Estamos a punto de producir niños como producemos pan dulce, cuando el hombre y la mujer están peleados. Entonces hay que llenar el abismo que hay entre la producción de pan dulce y de niños, el tráfico de órganos y todo esto, y la realidad que es dónde estamos parados entre las relaciones entre los hombres y las mujeres. Yo creo que eso es fundamental, y efectivamente ese tema se volverá común cuando todo el mundo será ameno para hablarlo. Sí, yo lo que quería comentar aquí era un poco volviendo al tema del valor del trabajo de Judith, el valor de la fotografía documental, que gracias a este tipo de acciones, gracias a este tipo de proyectos, es que también los cambios se pueden provocar, se pueden generar. Evidentemente tenemos que recurrir a los canales de educación, a los canales de regularización, pero primero y sobre todo a la evidencia, a presentar las evidencias, a desvelar, a quitar el velo de esto que está mitificado, de esto que no se sabe, que no se conoce, ¿no? Tú visibilizas algo y a partir de esta visibilización es que se pueden provocar otros pasos, ¿no? Porque evidentemente temas, pues hay que hablar. Yo no creo que estamos peleados los hombres y las mujeres y tal, pero bueno, esa es otra cuestión y es una idea
personalísima y hay diferentes tipos de feminismos, etcétera, pero bueno, no es el tema de esta ocasión. El debate está abiertísimo y hay muchas cosas, pero a mí lo que me interesa muchísimo rescatar en el sentido del valor que tiene tu trabajo es eso, Judith, cómo a partir de esto se provocan las reflexiones, se provocan los debates y se pueden producir también los cambios, ¿no? A mí me parece que es lo que les decía yo, e insisto, el desvelar algo, el ponerlo ya, el paradigma, el plantearlo, el saber que existen, ¿no? Muchas veces pues basta preguntar quiénes aquí, como lo dije en un principio, decidimos no tener hijos o somos mujeres otras, y bueno, pues aquí estamos muchísimas, ¿no? Ya lo evidenciamos. Entonces es muy lindo esto, y la verdad es que yo creo que ese es uno de los valores que tienen los proyectos culturales, que tienen los proyectos artísticos, y bueno, sigo yo creyendo que gracias al arte las cosas se transforman, ¿no? El arte es capaz de tocar las almas, y el arte es capaz de mover también voluntades y corazones, y yo estoy muy positiva en que este trabajo, que evidentemente puede terminar el proyecto en el sentido de fotografiarlo, pero de ahí hay que moverlo y moverlo muchísimo, porque sí creo que es punta de lanza para hacer muchísimas cosas más en el tema y en otros muchos temas, ¿no? Pero fundamentalmente orientarlo hacia las cuestiones educativas. Y quiero añadir también, el arte para mí fue autoexploratorio, porque incluso para mí fue revelarme y fue abrirme también y fue conocerlas. O sea, para mí fue estremecedor entrar en esos universos y poder dialogar y poder decir algo que también de una manera no te das cuenta que no estás sola, que había otra persona que también se lo había preguntado y que también había reflexionado. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Alguien más quiere decir algo? Primero que nada, muchas gracias realmente por abrir esto, ¿no? Esta posibilidad a partir de la fotografía. Y yo coincido con Natasha, ¿verdad? En que sí, parte de la decisión de no tener hijos para muchas mujeres tiene que ver con las relaciones de género, ¿no? Con las relaciones entre hombres y mujeres. Y obviamente hay todo tipo de situaciones, ¿no? Y relaciones muy positivas también. Pero creo que en un país como México y en muchos países del mundo, pues sí es algo que uno se pregunta, ¿no? O sea, tener un hijo en medio de esta forma de relacionarnos. Y mi pregunta va por el lado de las relaciones con la naturaleza, que creo que para muchas mujeres, no sé si, eso te quería preguntar, si surgió el tema ambiental entre las mujeres con las que estuviste hablando, porque creo que también muchas decidimos, considerando la situación ambiental, y también pues considerando lo que implica que estamos cada vez más, ¿no? Entonces también es la forma en que los seres humanos nos relacionamos con la naturaleza, ¿no? De alguna manera toca esto. Sí, claro que también nos lo replanteamos, o sea, ¿cuántas personas somos en el mundo? También nos los hemos preguntado, o sea, y quien lo menciona, sí, o sea, sí lo mencionan varias, pero el relato que pongo es de Mariana, que vive en el Tigre, en Argentina. Pero también, por ejemplo, la cuestión religiosa también se toca, o sea, se tocan temas, por ejemplo, el creer, ¿no? Por ejemplo, una de ellas sí se asume públicamente, me dijo, no, yo soy atea, ¿no? Lisa, la van a ver el testimonio, incluso en el video. O sea, también el ser ateo también te da otra mirada, me dice, ¿no? Y te dice, yo la verdad no creo que haya una divinidad, o sea, yo creo en el ser humano, ¿no? Y ella explica ahí también porque sí se tocan, o sea, tratamos de tocar temas en ese sentido, sí, muy, incluso sexuales, ¿no? También hemos tocado los temas de cómo, qué anticonceptivo tomamos en tal edad, o sea, platicamos también esas cosas íntimas, ¿no? O sea, incluso como dice ella, en este caso Natasha dice, bueno, ella abortó, o sea, no todas abortaron, algunas tuvieron que pasar por una situación difícil de tomar esa decisión, ¿no? Pero otras también dicen, bueno, yo a tal edad me puse esto, el DIU, o sea, se tocan como de varias aristas, ¿no? Vas abordando el tema. Gracias. Quiero comentar, sí, lo hablamos muy a la ligera, efectivamente abortar no es deseable a nadie, es muy desagradable gráficamente, emocionalmente, y años después yo me acuerdo una vez en mi vida, dije, eran los 8 años de ese aborto y me dije, ya, podría tener un hijo, vino primero que una hija, y dije, tener un hijo de 8 años ahorita.
cómo sería la cosa, cómo sería el asunto. Pero uno lo deja, ¿no? Porque, bueno, si lamentamos cada cosa que nos pasa mal, yo creo que, bueno, por ejemplo, yo después de 10 años de prisión me podría suicidar, y no, acá estoy y sigo viviendo, ¿no? Hay una vida después de la tragedia. Y efectivamente el arte es un medio, es un puente, ¿no?, entre el espíritu y la materia. Entonces, pues, lo que está haciendo el trabajo de Judith es esto, ¿no? Permitir que lo que pasa dentro de uno, lo que maquila por ahí dentro, pues se refleja, porque si no, efectivamente, nada más son válidos los negocios que venden pañales, y eso no se vale también. Se vale también escuchar, porque además enseña, ¿no? Hace escuela, esencialmente. Yo quisiera ir. Vamos a platicar, ¿no?, luego, dónde ponemos esa exposición y demás, porque hay lugares donde sí merece estar. Más espacio, digo, más y más. Gracias. Yo nomás quisiera apuntar a lo que decías tú, que justamente eso es uno de los puntos que son referentes en los procesos educativos, en los procesos educacionales. Es decir, hay que contemplar el mundo tal como está y qué es lo que queremos para mañana. Y en efecto, esa decisión de decir, bueno, pues en función de esto, yo tomo la decisión de no tener hijos. Hay muchas formas de decidir, ¿no? Y el ver la realidad en la que estamos viviendo, pues es una de esas. Pero yo creo que mientras más abramos estas posibilidades, ¿no?, en las escuelas y las niñas y los niños desde chicos no tengan ese tipo de educación sexual donde te dicen, pues, a ti te va a tocar esto y es así y así, muy esquemático, y qué miedo. No, gracias, sino que haya estas posibilidades de reconocer que la humanidad, seamos hombres o seamos mujeres, tenemos una diversidad muy grande de opciones, ¿no? La paleta es enorme y podemos optar por varias posibilidades, pero el chiste está que se nos planteen. Porque si la religión y la escuela y la familia y tal es tan ortodoxa y te lleva como por ese caminito, pues evidentemente las opciones parecen limitantes, ¿no? Hola, buenas noches. Yo soy una mujer, otra mujer. Y una de las preguntas que me he hecho, porque no es fácil responderse, hay que escarbar mucho, ¿no?, para responderse por qué no. Y en mi caso, no me he sabido responder, pero siempre hay una figura que aparece, que es la de la mala madre. Entonces, tengo muchas amigas, yo también trabajo en el campo del arte, y tengo muchas amigas a mi alrededor que han sido mamás y que han optado, porque la división sexual del trabajo ya sabemos en qué lugar nos deja siempre a las mujeres. Entonces, todas aquellas que se han dedicado más a su trabajo, a su producción artística, a su producción curatorial, más que a estar con sus hijos, siempre aparece el momento en el que estamos conversando y dicen, bueno, es que yo he sido una mala madre, mis hijas o mis hijos me reclaman. Entonces, jamás he tenido una referencia cerca que diga, pues sí, es por ahí, ¿no? Aquí veo una luz. Entonces, como que al final me he ido contando a mí misma el relato de, no, pues no puedo porque, pues desde los 23 años que dejé la ciudad, sí, y, ¿no? Así, pues como que no tengo estructura, no es posible, voy a ser una mala madre, y siempre está esa figura. Y bueno, quería traer esta reflexión también para pensar cómo somos o malas mujeres, o si somos madres y estamos haciendo algo con mucha dedicación y mucha pasión, también aparece siempre la mala, ¿no? O mala mujer o mala madre, y me parece como, en fin, no sé si es por eso, por ese miedo a, pues no quiero ser otra mala madre más, o, en fin, prefiero ser mala mujer antes que mala madre, porque mala mujer, pues soy yo sola y mis circunstancias, y, ¿no? Entonces, en fin, traer esa reflexión.
Pues yo creo que las dos son válidas, o sea, existe la buena y la mala, o sea, bueno, más bien no sé, o sea, no es tanto, es que seas buena o seas mala, más bien la sociedad tiende siempre a juzgar eso, ¿no? Porque a veces, incluso yo he visto a mujeres, a compañeras de mi generación que dejan a sus hijos, que los cuiden a alguien, ¿cómo los vas a dejar tú? Tienes que cuidar, o sea, no, o sea, yo siento que no hay una fórmula, ¿no? O sea, en la vida uno tiene que aprender también a socializar y también como aprender a vivir en pareja, si quieres vivir o no en pareja, ¿no? O sea hombre o sea mujer, o sea, se trata de ese diálogo que se da, esa construcción, ¿no? Entonces, al final es también, o sea, más que nada viene yo aquí retomaría la palabra de Gisela. Ella dice, ella más bien lo veía desde, ni siquiera en el cuerpo me nace tener algo dentro, ¿no? O sea, no tanto si era la amada, no se preguntaba ella si era mala o iba a ser buena madre, ¿no? Simplemente ni siquiera dentro de mí siento eso, ¿no? No me llama a ver la etapa del embarazo, no, creo que no es para mí, ¿no? Hablaba en la cuestión del deseo del cuerpo también, ¿no? Pero bueno, no sé si... miren, Janet. Ahí está el micro, Janet. Gracias. Bueno, felicitarte, Judith. Antes que nada, me da harto gusto que la exposición finalmente esté aquí. Pero fíjate que estaba pensando, no sé si has tenido la oportunidad de que te inviten a llevar la exposición, pero al medio rural. En mi trabajo, que tú sabes cuántos años le he dedicado en Oaxaca, creo que no es coincidencia que, por ejemplo, me he topado con promotoras de salud, promotoras forestales, etcétera, en el ámbito ambiental, que ya he entrado en confianza platicando con ellas, pues varias de ellas igual no sé bajo qué tipo de elección, pero decidieron, al menos en ese momento que las conocí, no tener hijos, y siempre me decían que eso les permitía justamente, independientemente de todo el show que es enfrentarte a una sociedad, en este caso comunidades, ¿no?, muy católicas, la mayoría de ellas, su familia, decidieron ocuparse y capacitarse, y bueno, varias de ellas ahorita ya no están en su comunidad, otras sí, pero es otra mirada. No sé si te han invitado a que lleves la exposición a esos ámbitos, porque sí, es muy provocadora, ¿no? Es muy provocadora esta situación. No se ha dado el caso, pero ahora estoy trabajando con alguien en Tlaxiaco, en una comunidad. Es muy difícil penetrar a las comunidades con este tema, porque ahora estoy también trabajando este tema lo estoy trabajando con mujeres mayores de 35 años. Y por ejemplo, en una ocasión en las comunidades, en los pueblos negros, siempre a donde voy, porque yo también hago fotografía documental, también trabajo con varias comunidades, y siempre a donde voy, siempre meto la cuchara. Entonces, oigan, ¿no conocen por ahí a alguien que no tiene hijos? O sea, ahí soy más cuidadosa porque pues a veces no conozco directamente, ¿no? Y hablo mucho con las mujeres. Y estando allá en Llano Grande, me dicen, sí, dice, hay una que dice que no va a tener hijos, ¿no? Y ahí voy, yo así, puta, me emocioné, ¿no? Y hasta el corazón me palpitó, dije, por fin, ¿no? Entonces ahí voy, ¿no? Y me fui, y ahí me voy en el mototaxi y todo, y llego, era una persona que estaba mal de la cabeza. O sea, entonces ni siquiera ella, o sea, es algo muy duro, muy difícil, o sea, y yo pues me paralicé, dije, bueno, sí, me encantó, le tomé un retrato, platiqué con la mamá, con ella, y me dice, sí, siempre dice, no, yo no quiero tener hijos, y era muy loco, ¿no? Pero no puedes dialogar con ella, o sea, ella ya es grande, ¿no? Lamentablemente no ha sido fácil tampoco. Estoy trabajando recientemente con Norma. Ella vive en Tlaxiaco, ella es de una comunidad de Ticuá,
vive en Tlaxiaco, ella trabaja en Coppel, en estos centros, ¿no? Pero ya no está inserta directamente Tlaxiaco, ya es un poquito más grande, tú conoces Tlaxiaco, ¿no? Entonces ya no está directamente en la comunidad, pero no es fácil, ¿sí? Yo quisiera que sí se diera y espero que sí se dé y yo sea feliz porque yo me conecto mucho y trabajo también con comunidades. Y bueno, ya hay dos otros factores que existen también cuando uno decide o no tener hijos. Creo que no se habla mucho ni se toma en cuenta, no sé. Es que la economía, por ejemplo, en Europa la tasa de la natalidad ha bajado mucho esos últimos 20 años por dos razones. Por la economía, ¿no? ¿Cómo los voy a criar? ¿Con qué? ¿No? Eso es muy importante también. Digo, si tú te embarazas sin querer, bueno, pues asumes o no asumes, ¿no? Pero luego la decisión de no tomarlos porque la pareja no trabaja, porque estudias, porque, o sea, ¿ves? Y la cuestión esa yo creo que es la otra parte del amor, que es el miedo, y que como estamos también en un mundo muy securitario, venden mucho la cuestión de la seguridad, y entonces eso genera muchísimo miedo. Y eso también es un factor muy importante, en el sentido que vas a crear, como lo comentaba, ¿en qué mundo vas a crear un niño? Entonces hay espacios, efectivamente la cuestión no se pregunta, y hay otros espacios donde deberíamos preguntarnos, y no se pregunta tampoco. Y entonces, bueno, pero sería curioso hacer una encuesta, ¿no? Y preguntar a un panel de no sé, 10.000 mujeres y preguntarles dentro de varias comunidades, ¿tuviste hijos? No, ¿por qué? El por qué no los tienen. Pero es verdad que hay que casarlas primero. Gracias. Pues bueno, veo que está haciendo un poquito de frío y les tengo una buena noticia, traje mezcal de Oaxaca. Así que vamos a brindar ya para que se nos quite el frío y ya si quieren en corto vamos platicando. Les agradezco mucho su tiempo y bueno, a Canon Academy por prestarnos este espacio. Y la exposición va a estar hasta el 20 de diciembre y bueno, pues pueden decirle a demás personas que pueden venir a verla, ¿no? Y muchas gracias.